otra serie, ya esta clase terminamos la serie de 9 tipos de sermones. A ver, cada uno me va a decir uno. A ver, hermana Nancy, seguro, ¿cuál fue el primer tipo de sermón que vimos? Textual, correcto. Hermana Lucy, el segundo. Segundo tipo de sermón. ¿Está al aire, no? Está. ¿Escuchó la hermana Lucy? ¿Cuál es el segundo tipo de sermón que vimos? Como que está. Se dañó la Bueno, se le dañó la comunicación. Sí. A ver, la hermana Adriana, segundo tipo de sermón. Igual, pastor, es la señal de aquí. Bueno. Entonces, Cristian. Expositivo. El expositivo. Hermana Felicita, el tercero. Biográfico. Biográfico. Hermano Mauricio, el cuarto. Histórico. Histórico. Hermano Jefferson, el quinto. Tópico. Tópico. ¿Y el sexto? ¿Q? No, el sexto. Novedoso. Novedoso. Bueno, hoy vamos a ver, ¿están al aire? Es que eso es lo que me dicen ellas, se cae la señal y cuando ya vuelvo ya voy adelante. Sí, pastor. Bueno, ¿está filmando? Sí, pastor. ¿Pero tiene la tapa? Sí, estoy filmando. No tiene. ¿No lo tiene? Bueno. Estoy grabando, ¿no? Vamos a ver hoy los tres dentro de la última lista de los 9, sería el sermón devocional. Ese sería el séptimo. El sermón devocional. Bueno, vamos a tomar la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4 y el verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo número 2. Repito, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a ti. Segunda Pedro de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Ahí vamos a centrar. Se cayó la llama. Bueno, no, estábamos haciendo un recordatorio de los tipos de sermones que hemos visto hasta ahora, los 6 primeros, y los hermanos acá ya me lo recordaron. Hemos iniciado ahora la última serie de 3 también para culminar los 9 tipos de sermones y iniciamos con el sermón devocional. Es para hoy, el séptimo en el orden es el sermón devocional y estamos tomando como base 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Gloria. Bueno, para hablar un poco más, antes de entrar a esta parte del devocional, quería también recordarles, hermanos, algo muy importante. Cada tipo de sermón debe tener un propósito, un objetivo, y es el que nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Su sermón, cualquiera sea el tipo que tome, debe tener como fin el de redarguir, el de reprender, el de exhortar. ¿A quién? A los creyentes, para que crezcan espiritualmente. ¿Ven? También para que tengan en cuenta, de pronto no lo he dicho, pero voy a decirlo hoy, que se puede dar en algunas ocasiones que un sermón
pueda tener una combinación. ¿Me explico? Puede usted también combinar, todo depende de la agilidad del predicador en preparar su bosquejo, pero puede también, no es como una regla, pues, de que tiene que ser textual, o biográfico, puede mezclar. ¿Entiende? En el devocional, en el No, en cualquiera, ¿ok? Puede hacer una mezcla, ¿entiendes? En cualquiera. Si toma un sermón de tipo textual, puede variarlo con un sermón tipo biográfico. Pero eso ya depende de la habilidad del predicador, que no se vaya a enredar y que no nos haga acá un sancocho, como decimos, que nos va a meter de todo. Puede combinar en algunas ocasiones, amén, dos, en este caso, tipos de sermones en uno. Amén. Por ejemplo, este sermón devocional también podría ser un sermón biográfico. O un sermón evangelístico, como vamos a ver ahora, puede también ser combinarlo con un sermón textual o un sermón tópico. Ya depende de usted cómo pueda tener la habilidad de hacer el bosquejo. Lo importante es hacer un bosquejo. ¿Amén? ¿Les enseño eso? ¿Todo bien? Bueno, pronto vamos más adelante a enseñar qué es un bosquejo, cómo se hace. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver ahora el sermón devocional. Este sermón es el más corto de todos. Y aquí requiero, hermanas y hermanos, tener muy en cuenta las ocasiones. ¿Entienden? Las ocasiones. Y tener muy en cuenta los horarios. Los horarios. De pronto, una de las causas o las razones que la gente no venga al culto, ya sea en la noche que hacemos, es por la razón que se sale muy tarde. ¿Entienden? Esto también valga la oportunidad para que nos organicemos. Por ejemplo, acá Cristian, que a veces lo llamo que me ayude a dirigir. ¿Cuál es la frase clave mía? Que sea muy breve. Sin preámbulos, Cristian. Sin preámbulos, Cristian. Sin preámbulos. ¿Bien? ¿Sí o no? Siempre, o también Mauricio, sin preámbulos. ¿Qué quiere decir sin preámbulos? Tiene que se limite solamente a dirigir. O sea, un saludo, una bienvenida a la gente, una oración o la lectura de la palabra. Tiene que lo normal que hacemos. Luego invitamos a la persona que va a dirigir los himnos o los coros de oración y enseñarle, hermanos allá en Shinjuku, hermanos en Toyohashi, enseñar, tanto los hermanos líderes como el hermano Alex o el hermano Ricky, enseñar allí que las personas que sean llamadas a ser parte del culto, por ejemplo, a dirigir la adoración, o dirigir la alabanza, o llamados a que dirijan la oración por las peticiones, o que den los anuncios, bueno, se limiten solamente a eso. ¿Entienden? Entonces, si no se le corrige eso, ¿qué pasa? El que nos va a dirigir en los alabanzas viene y da un sermoncito. ¿Entienden? Y habla la alabanza y que David danzaba con pandero y danza, todo eso, ahí van 10-15 minutos en el sermón del hermano que va a dirigir. Luego viene la alabanza, son otros 10-15-20 minutos. Igual lo hace el de la adoración, habla de la adoración. El que pasa a dirigir las oraciones por las peticiones también habla de las sanidades, de milagros, de todo eso habla. Y ahí se van otros 10-15 minutos. ¿De dónde vamos? ¿Entienden? Y luego el que va a los anuncios, también otros 10 minutos. Bueno, todos tienen sus participaciones, sus sermones.
entonces hay que corregir eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que se alargue y se le quite tiempo al predicador. ¿Entiendes? Aunque todo es importante, pero tiene más, en este caso, importancia la palabra. ¿Entiendes? Entonces, el predicador entonces trae su sermón, que vamos a ver para qué ocasiones. Por ejemplo, el sermón devocional debe ser un sermón corto, ¿entiendes? Aprovechando la oración. Entonces, que los que dirigen no le quiten el tiempo a la palabra, ¿entiendes? Y se termine haciendo cultos de 2 o 3 horas, ¿ya? Y la gente entra, por ejemplo, allá en Toyohashi a las 8 de la noche y salen a las 11 de la noche, nadie vuelve. La gente tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Igual también en Shiyu, igual aquí también en Chiba. Hay que corregir eso. ¿Amén? Entonces aprendan la palabrita de la clave, sin preámbulos. Hermano, usted va a dirigir los coros, pero sin preámbulos. Preámbulos son cosas que hablan, entonces sermoncitos. Limítese, puede ser así nomás. Hermano, Dios les bendiga, la paz de Cristo. Vamos a cantar David en sábado. Ya. ¿Entienden? El que sale a cantar las adoraciones, hermanos, Dios les bendiga, la paz de Cristo. Vamos a cantar. Ya. O el que va a orar por las peticiones, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar por las peticiones, los que hayan traído sus necesidades. Ya. También de pronto, a veces, cuando es pequeña la congregación se puede dar, pero por ejemplo, si somos 100 hermanos y cada uno trae una petición, y cada uno la hace pública, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde nos alcanza el tiempo? Si cada persona se toma para pedir su oración 30 segundos, y si son 100, ¿cuántos minutos son? ¿Cuántos minutos? 50 minutos. Casi una hora en que los hermanos nos digan sus peticiones, que oro por mi tía, que oro por mi abuela. Si era bueno, o sea, que el que dirige tenga ya unas peticiones concretas, o si son pocos, pues son 3 o 4, se puede, pero ya cuando el grupo crece, oírlos a todos. Un papelito. Eso, normalmente en las iglesias en Colombia ubicamos una cestica, ahí está. Y los hermanos traen sus peticiones escritas en un papelito. Esa es otra cosa, porque si nos ponemos acá, hermano, a ver su petición ahí, hermano, y 100 o 50 o 60, eso nos quita el tiempo para la palabra. Bueno, entonces con esa observación, ¿cuál es la palabra clave, hermana Nancy? Sin preámbulos. Eso, sin preámbulos, sin preámbulos. O sea, no se alargue. Hermana Adriana, ¿cuál es la palabra? Sin preámbulos. Sin preámbulos. Hermano, usted va a dirigir el culto, pero sin preámbulos, porque necesitamos ¿qué? Tiempo para la palabra. Bueno, y los que predican, entonces también tener en cuenta, amén, que si por ejemplo todo eso se hizo, lectura de la palabra, oración, adoración, alabanza, todo eso se hizo en media hora, ¿entiende? Entonces, ubicar también su tiempo. ¿Amén? Se están predicando sermones muy largos. Entonces, dentro del tipo de sermones, este sermón devocional es el más corto. Vamos a ver por qué. Es un sermón sencillo, debe ser un sermón sencillo, que está enfocado, o el propósito sería llegar a tocar los sentimientos más profundos de los que nos oyen. Ese es el propósito del sermón devocional. Llegar a tocar, tiene como propósito llegar a tocar los sentimientos más profundos de los que nos oyen. Bueno, para este sermón devocional es muy importante y es muy exigente que el predicador tenga o conserve
una altura espiritual. Explico esto, o sea que se ha reconocido, hermano, su nivel espiritual dentro de la iglesia. Por eso, de hecho, el predicador debe estar constantemente en búsqueda de Dios, en oración, en ayuno, para que sea respaldado por la unción del Señor, y también en el estudio de la palabra de Dios. Eso nos da un nivel espiritual alto. La cercanía, la relación que tengamos con Dios. Porque si no es así, si el nivel espiritual del predicador es entredicho, o la gente que lo conoce dice, bueno, este no ora tanto, o este no lo vemos acá, nunca aparece en ayuno, ¿entiende? Entonces no va a tener el efecto que se requiere o que se espera. ¿Por qué? Porque el sermón devocional tiene la especialidad de ir del corazón del predicador al corazón del oyente, más que otros. ¿Entiendes? Más que otros. ¿Ok? Entonces eso requiere que mi estado espiritual sea alto. Que mi vida, mi testimonio, sea una autoridad. En otras palabras, que tenga yo autoridad para hablarlo. Recordemos, ¿amén?, que al mismo Señor Jesucristo le reconocieron eso. Dice, este habla como quien tiene autoridad. ¿Sí? Entonces autoridad la da nuestro testimonio. ¿Entienden, hermanos? Por ejemplo, que yo me subo acá a hablar de la unidad, de la armonía, pero si vivo peleando con todos los hermanos, o ahí mismo dentro de la congregación 10 o 15 hermanos, o 3 o 4, no la voy con ellos. Entonces me queda muy grande la palabra acá de unidad, ¿entienden? Y la gente no va a tomarlo así. O sea, esa palabra no va a llegar al corazón, ¿entienden? Entonces, por eso necesitamos una autoridad espiritual, un nivel espiritual, en este caso, de una manera especial para este tipo de sermón devocional, que tiene como especialidad, ¿qué, hermano Cristian? Tocar el corazón de los oyentes. Eso, tocar el corazón de los oyentes e ir de corazón a corazón. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. El sermón devocional también debe incluir una porción bíblica. O sea, un texto, un versículo de la palabra del Señor, pero a diferencia del sermón textual o del sermón temático o del sermón expositivo, ¿no? Del sermón expositivo, entonces no es necesario marcar, o sea, que de ese texto se haga todo, ¿entiendes? Se puede tomar la porción bíblica, el versículo, amén, pero no es necesario entrar como en un estudio profundo o intensivo del mismo texto. Decía que es un sermón sencillo. Dentro de su sencillez también tiende a ser un sermón un poco informal. Su bosquejo de este sermón devocional será también sencillo y su aplicación sí es directa, a la vida de los oyentes. En este sermón devocional se permite incluir ilustraciones
anécdotas, pequeñas historias de la vida real. También tiene como propósito o como fin el sermón devocional estimular a los oyentes a vivir la vida cristiana con más dedicación. Amén. Aviva la fe también de los oyentes de la iglesia. Los motiva también a la adoración. Les fortalece en un momento dado frente a la tentación. Escucha. El sermón devocional también aumentará el celo para servir a Dios. A ver, podríamos utilizar también diferentes temas para preparar un sermón devocional. Entre ellos, de una manera más sencilla también. No escucho nada. Aló, Dios le bendiga. Es el iPhone de ella que a cada rato se cae, ¿no? Ah, ya. Hermana, dice que es el iPhone suyo, por favor. Hermana, ¿los demás hermanos están oyendo? Sí, todos están bien. Amén. Bueno. ¿Dónde iba? Se me perdió el hilo. A ver, hermana Nancy, ¿dónde iba? No escucho. ¿No escucha, hermana Nancy? Se la hermana Lucia. Incentiva a servir a Dios. ¿Cómo? Aumenta el celo para servir a Dios. Ah, miren, y no escuchó que dije que los temas para este sermón también pueden ser, no lo dijo. Los temas para el sermón devocional pueden estar seleccionados también dentro de el tema, por ejemplo, el amor. Pueden escoger, bueno, voy a hablar del amor en este devocional, en este sermón devocional. Amén. Es también muy útil para los ayunos, para los cultos de oración. ¿Por qué? Porque puede tocar el tema, de, por ejemplo, de la presencia de Dios. ¿Bien? Bueno, en algunas ocasiones yo he hecho uso de este sermón. No es tan largo, amén, sino que No escucho. la idea es llegar. No escucho nada. Escriban. Que corrige el audio, ¿cuánto? Gloria a Dios. Los demás hermanos se escuchan, ¿no? Amén. Bueno, también se puede tomar el tema para el sermón devocional sobre la oración, sobre la consagración, sobre la presencia de Dios, sobre la búsqueda de Dios. Y también, como les decía ahora, tener en cuenta las ocasiones. ¿Entienden? Es muy importante esto. ¿Ven? El predicador debe tener en cuenta la ocasión donde va a predicar un sermón devocional. ¿Ya? ¿Cuáles serán aquellas ocasiones donde se puede entregar este tipo de pensamientos o sermones devocionales? Puede ser en una ocasión, por ejemplo, que lo inviten a usted a predicar a un matrimonio. Ojo con esto, hermanos. ¿Entienden? A ver. Que el pastor le diga, hermano, tráigame usted un sermón para el matrimonio de Cristian y su novia que se llama Yasarca. Y resulta que llegaron los novios, llegó la novia, llegaron todos los padrinos, todo eso, y el predicador no ha acabado. ¿Por qué? Porque se le dijo, hermano, traiga un sermón devocional, y el trabajo fue una enseñanza. ¿Entiendes? Entonces la enseñanza es ya un sermón ya más formal, que requiere más, un poquito más de tiempo. ¿Entiendes?
Claudia, disculpe. Entonces los novios se quedaron esperando, la muchacha se cansó de esperar y no hubo matrimonio porque el predicador se alargó. Entonces, para esas ocasiones que se requieran, ¿me entiende? Que es cuestión de tiempo también, entonces preparar un tipo de sermones devocionales. ¿Ok? Por ejemplo, también los devocionales que hacemos en los campamentos. A ver, ¿quiénes han predicado un devocional en el campamento? ¿Sí? Un devocional, ¿no? Entonces, si no se sabe manejar eso, y nos dan qué tiempo, y hay un horario, ¿no? Se marca un horario, y se dice el devocional, ¿a qué hora lo estamos haciendo? ¿De 6? De 6 a 7, una horita tenemos para cantar, para adorar, para orar y para el devocional. Y son las 10 de la mañana y el predicador nos tiene allí. Y algunos hermanos van con la pijama, algunos hermanos van que no se lavaron ni la cara, entonces pues salir rápido para el devocional. Otros no se cepillaron los dientes para estar en el devocional. Y son las 10 y no nos ha soltado el hermano, porque trajo un tema pues de 2 conferencias en un sermón devocional. Entonces se tiene que corregir eso. Se debe tener en cuenta la ocasión. ¿Bien? Entonces estos sermones son los que se preparan para ¿qué? Una ocasión. ¿Tiene? Por ejemplo, que el Señor nos guarde, ¿no? Para un velorio. ¿Tiene? Bueno, aquí hemos tenido un caso del hermano Jaime. Ustedes vieron el tipo de sermón que yo le di. Y ese día no fue un sermón de toda la noche. Entonces son sermones que devocionales, que tienen como finalidad que llegar al corazón de la gente. No tantos versículos y textos y cosas, sino llegar al corazón. Por ejemplo, en esa ocasión, en un velorio, la gente está sentida, entonces se trae un sermón que llegue al corazón del doliente, del que está allí, para que tome ánimo y sea consolado. Entonces se necesita mucho también destreza y habilidad y conocimiento del predicador para organizar y programar un sermón devocional, considerando que la ocasión, por ejemplo, en unos cumpleaños, una quinceañera, o en todas cosas que se hacen, o por ejemplo, el hermano va a comprar su casa y dice: hermano, yo quiero dedicar esta casa. Entonces vamos, hacemos la dedicación. Y el hermano Cristian, por favor, tráiganos un sermón para la dedicación de la casa del hermano Aquilo. Y el hermano trae un sermón que lo terminamos oyendo con Aquito, que van a hacer. Terminan de pagar la casa y él no ha acabado su devocional. No. Entonces, son sermones que cortos allí, que tengan relación con el acontecimiento. ¿Entiende? Para la dedicación a la casa usted no va a traer un tema de velorio. Tampoco pueden mezclar esto. Para un matrimonio no va a traer un tema de cumpleaños. Si se equivoca, dice: bueno, vamos a orar por la cumpleañera. No, entonces saber para qué ocasión. Bueno, entonces estos sermones no exigen que sean formales. ¿Entienden lo que es informal o formal? ¿No entienden? No les explico. A ver, hermana Adriana, ¿qué será un sermón informal y un sermón formal? Pero pastor, es que la señal está un poco lenta ahora. ¿No está en línea? Hermana Felicita, ¿qué entiende usted con un sermón formal y un sermón informal? Un sermón formal es que ya está compuesto por un bosquejo más profundo, más presentado, ¿no? Presentado. Y el informal es como algo más corto, que puede ser no profundo, sino que llega al corazón de la persona nada más, para lo que uno quiere, ¿no? Según la ocasión. Muy bien. Si por ejemplo ya un sermón formal sería una enseñanza que yo doy aquí el domingo. Pero si ustedes mismos notan, ¿bien? O por ejemplo la enseñanza que yo doy para la familia, ese es un tema ya formal. Tiene que se tocan puntos y se tocan con relación al
tema de la Ya te familia. escucho. ¿Ya? Bueno, hermana, la diga. Entonces, los informales son el tipo de sermón devocional. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Más que todo, podríamos definirlo, el sermón devocional, como un pensamiento, ¿recuerdan? Hermano, tráiganos un pensamiento hoy. ¿Entiende? Entonces ya usted entiende que es ¿qué? Un sermón Informal. devocional. ¿Entiende? Hermanos, tráiganos el pensamiento hoy. Me va a tocar que hablarles así, algunos. ¿Entiende? Porque a veces ellos entiendan que es que nos enseñe, que nos haga la doctrina, la enseñanza. Te voy a seguir hablándoles de pensamiento. Hermana, por favor, nos trae el pensamiento hoy. Entonces ya, los pensamientos son cortos. Pastor, más o menos ¿cuánto tiempo puede durar este devocional? Bueno, el sermón devocional oscila por ahí máximo 20 minutos máximo, ¿no? Estoy diciendo depende de la ocasión, porque en un velorio, no sé si ustedes recuerdan ahí con el hermano Jaime, 10 minutos más o menos de lo que yo hablé, ¿ya? O vamos a una casa, 10 minuticos, será un sermón, un pensamiento alusivo a lo que es, a lo que se está conmemorando, al acontecimiento, o cuando se cumplen años, o en el matrimonio. ¿Entienden? Son pensamientos. Entonces, 10 minutos a 20, si mucho. También tienen como finalidad o como fruto el sermón devocional que llega al corazón, ¿no? Es de corazón a corazón. Entonces debe tener como finalidad el sermón devocional hacernos mirar adentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el del velorio, el sermón devocional de un velorio, hacer mirar a la gente. ¿Entienden? En los sermones de velorio la gente se entrega. Entonces, aprovechar esa ocasión y hacerles ver, ¿entienden?, lo que es la vida, ¿entienden?, que es como neblina, que es como la flor del campo, que pasó el viento por ella y el sol y todo eso. Así más que todo se trae, o está establecido que todos los hombres. Se toman textos que tengan relación a esto, y el propósito es que la gente que está allí, delante de allí, del féretro ese, reflexione. O si es también allá en el momento de enterrar o quemar a la gente, entonces reflexione la gente, hagan una reflexión. Entonces es habilidad del predicador llegar con su sermón devocional ¿a dónde? Al corazón, a lo más profundo del corazón, y que la gente se mire dentro de sí. Gloria a Dios. Y también que puedan mirar a Dios. Aleluya. Bueno, este es el sermón que vocacional. Hermana Lucy, ¿ya entró? ¿Ya está escribiendo? Devocional. Vocacional, ¿no? Devocional. Devocional. Correcto, hermana, devocional. Bueno, gloria a Dios. No confundan, vocacional es que De vocación, hermano. Tiene vocación para algo. bueno. 8. El sermón evangelístico. Gloria a Dios por este sermón. El sermón evangelístico. Este sermón tiene que ser dirigido o va dirigido especialmente a las personas que todavía no son creyentes, o sea, lo que nosotros llamamos las almas, o las personas inconversas, a los que todavía no han recibido al Señor en sus vidas como su Salvador.
Entonces, por eso, hermano, vea, yo sí quiero hacer esta recomendación. No es muy frecuente aquí en Japón que en nuestros cultos tengamos una visita. No es muy frecuente. Entonces, en medio de tanta carencia, ¿entiendes? ¿Por qué desaprovechar la oportunidad? ¿Entiendes? De que llega una alma, una persona, hermano. Escúcheme, hay sábados acá que me han puesto a predicar y que no es culto, o sea, para las almas, pero con una sola persona me ha tocado cambiar, ahí mismo, cambiar el sermón. Por una sola alma, porque es que no puedo darme yo el lujo de que entre un alma y no aprovechar. ¿Entiendes? Tras de que es difícil, los hermanos invitan, los hermanos evangelizan, la gente invita y la gente no viene, pero por allá nos vino una persona. ¿Entiendes? Entonces, por favor, como regla, ¿entiendes? Si usted ve un alma, hermano, cambie su sermón. Si traía un sermón de santidad, la persona no va a entender. Si trae un sermón ¿de qué más? Otro tema que sea para congregacional. De unidad. De fe. ¿Entiende? De fe, todo eso la persona no va a entender. Entonces, ahí sí les pido, hermanos, que tomen, por favor, siempre, como yo hago, yo siempre cargo mis 2, 3 mensajes. Listos. Entonces yo analizo, miro, Entonces, si no hay ninguna persona, entonces doy el tema a la iglesia. ¿Entiendes? Pero si hay un alma, ¿no? O sea, no sé si han detallado ustedes, si hay un alma, yo cambio el sermón. Que vaya directo a esa persona a aprovechar. Y ese sermón que evangeliza. Gloria a Dios. El sermón evangelístico es la exposición, en este caso, de las verdades esenciales de lo que es el Evangelio de Cristo. O sea, es algo muy sencillo, pero muy esencial, muy básico. Y tiene como objetivo y como propósito persuadir al oyente de la necesidad que él tiene de reconciliarse con Dios. Ese es el propósito del sermón evangelístico. Ir allá al corazón de las personas y motivarlos en ese mismo sermón a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué debe ser sencillo el sermón evangelístico? No simple, porque la palabra de Dios es completa, pero sí básico y sencillo, porque la persona que no es creyente no está acostumbrado a escuchar sermones, por ejemplo, en este caso formal que estamos hablando, por ejemplo, que le citemos aquí a las pobres almas que vienen un sermón, ¿cuál es que digamos un mundo de versículos? ¿Cuál es? Eso, el temático, que se puede usar muchos versículos y que lea allá y que a ver, y la persona nunca ha cogido una Biblia. ¿No? Entonces,
para esa persona va a parecer complicado. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, en otras palabras, no nos compliquemos. ¿Entiendes? Y tampoco compliquemos a los oyentes. Entre más sencillo se presente, ¿ven?, el sermón evangelístico dará más efectos. ¿Ven? Es importante para este sermón evangelístico también tener en cuenta las ilustraciones. ¿Ven? A ver, los hermanos del Instituto Bíblico, ¿qué es una ilustración? ¿Alguien me dice? El que le da luz al sermón. Eso, la ilustración es el que da ¿qué? Luz al sermón, ¿sí? Lo que es una ventana para una casa. Eso. ¿Y qué pasa a veces con las ilustraciones? El efecto que causa una ilustración. Eso. A veces la gente se le queda más, hermano, y entiende más fácil en 1 minuto o 2 que damos una ilustración, amén, que lo que en 15 o 20 minutos tratamos de explicar. ¿Sí? Entonces, el sermón evangelístico debe estar, es importante, las ilustraciones para su presentación. ¿Qué es una ilustración? ¿Usted sabe? Jefferson. ¿Qué es una ilustración? Un ejemplo, ¿no?, del tema, pero como usando como una historia o un testimonio. Es algo muy anécdota. Sí, se usan anécdotas o se usan historias de la vida real también, ¿sí? Se pueden tomar en cuenta, ¿no? O testimonios para ilustrar. Y a veces a las personas nuevas les gusta más eso. Dice, cuéntenme testimonios, cuéntenme testimonios. Tienen más fácil, es más claro. Les cuenta, les gusta más así. Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, aparte también de las ilustraciones, usar historias que expliquen la verdad que hemos presentado. Gloria a Dios. ¿Amén? Por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos hacer una ilustración? A ver, por ejemplo, el tema de ellos, dije, el objetivo del sermón evangelístico es que, Tocar el corazón de los no, es el devocional. ¿Es que? acercar ellos al ser. Que ellos se puedan convertir. Eh, Que esos hijos sí puedan convertirse a Cristo. Acercar al oyente a Cristo, ¿no? que sean que persuadidos, Persuadir. o en este caso convencidos. Bueno, nosotros no convencemos, el que convence es el Señor, pero sí, ¿somos qué? Persuadir. Dice, persuadimos a los hombres a que ¿qué? A que se arrepientan. ¿Entiendes? Ese es nuestro trabajo. Entonces, a través del sermón, pues podemos llegar. Miren este ejemplo, por ejemplo, el versículo que dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo lo explico? Entonces puedo tomar una ilustración. ¿Entienden? Entonces podemos hablar de algo, de una verdad real hoy. ¿Dónde están los que hacen mal? ¿Dónde está el homicida? En las cárceles. ¿Dónde están los que también viven una vida así desordenada? Otros o en la cárcel, o muertos, o en los hospitales. Entonces, podemos presentar. Hoy fui ahora aquí a la policía a cambiar mi dirección.
y me llamó la atención en la entrada aquí en la policía de Ichihara, hay una mampara, ¿sabe qué mampara? Con unas estadísticas ahí mientras nos daban la respuesta, me puse a ver allí y con unas estadísticas. ¿De qué? De cuántos accidentes han habido, de cuántas personas han matado, cuántas personas se suicidaron, cuántos viejitos se murieron. Así está la estadística. Entonces, tocando ese tema, podemos ilustrarles así. Entonces, todo eso que ocurre, todas esas muertes, todos esos homicidios, todas esas obras malas de los hombres, sencillamente es porque su pecado. Entonces, de esa manera podemos ilustrar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por ejemplo, las noticias de nuestros países. En Colombia ya no dan abasto las cárceles. Eso se llama, hay una, ¿cómo se dice? Cuando es sobrecupo. Hacinamiento en las cárceles por la cantidad de delitos que se cometen, y ya las cárceles no reciben a un detenido más, no reciben. Entonces eso se debe a ¿qué? Al pecado. Entonces los cementerios llenos de cadáveres, las cárceles llenas de hombres y mujeres también, y esto debido a la maldad de los hombres, al pecado de los hombres. Entonces, más o menos eso es una ilustración, y eso llega de una manera sencilla, llega allí para que la persona, ¿verdad?, se sienta que persuadido. El sermón evangelístico, al igual que los, ¿cuántos vamos ahora? 7 anteriores, o que los otros sermones, exigen una, a ver, diría yo como una estrategia. Hermano, sin caer en repeticiones, pero miren lo que yo hago, y lo hago también en las clases del instituto, lo hago aquí, ¿entienden? Estoy repitiéndoles, ¿lo han visto? ¿Entienden? Entonces, si no se quedó en la primera vez, entonces por acá más adelantico vuelvo y le repito, hermano, ¿qué tipo de sermón estamos viendo? ¿Entienden? Igual en el sermón evangelístico, como son personas que no están acostumbradas, repito, será primera vez que llegan a la iglesia, ¿entienden? Entonces, de entrada, no captarán, no podrán asimilar. ¿Entienden? Pero esto que yo dije ahora, en unos instantes más adelante, vuelvo se los digo, entonces otra vez, y por allá más adelante otra vez lo repito. ¿Entiende? Las cosas más esenciales que usted considere, ¿entiende? Repítalas para que la persona en una u otra repetición alcance a asimilar. Ese es el objetivo. ¿Entiende? Pero eso ya es habilidad del predicador. ¿Entiende? Entonces, en esta parte, y como decía, cualquier tipo de sermón se puede hacer eso. ¿Entienden? Por ejemplo, en el sermón temático, estoy repitiendo qué tema está tratando. ¿Entienden? 1, 2, 3 veces. Para que al menos en esa repetidera quede. ¿Entienden? Y el ser humano tiene esa necesidad. ¿Entienden? Hay personas que no graban, no pueden asimilar, no pueden grabar y de entrada menos, entonces hay que repetirle. ¿Ok? Bueno. Para que se graben esos pensamientos en la mente y en el corazón de los oyentes. Y se marca de más importancia para este tipo de sermón, el evangelístico. ¿Sabe por qué?
hermano, porque quizá esa persona no vuelva más al culto. Entonces yo tengo que aprovechar la oportunidad, 10, 15 minuticos, para que al menos él se lleve algo. Al menos se lleve eso que tanto hace el predicador. No, pues repitió esto, pero bueno, al menos lo llevó. Y eso le va a quedar. Y nosotros tenemos una gran ventaja. Predicadores del nombre de Jesús, sepan eso. Tenemos una gran ventaja, a diferencia de todos los demás predicadores, y es que con nosotros y en nosotros está el espíritu de revelación. Gloria a Dios. Eso sí, téngalo por seguro y predique seguro y confiado en eso. ¿Qué? Que aunque la persona venga aquí y ya no volvió más, pero al oír esa palabra, y si la oyó 1, 2 o 3 veces, ¿entiendes? Entonces, como estuvo aquí en medio nuestro, ¿entiendes? El espíritu de revelación lo sigue. Amén. ¿Entiendes? Lo sigue. Gloria a Dios. Por eso es que vemos personas que por allá